El sol aún no había salido cuando Elena Vega entró en las oficinas corporativas de Grupo Monterreal. A sus 42 años, con su elegante traje negro y expresión imperturbable, nadie sospecharía que acababa de enterrar a su esposo 3 días antes. «Buenos días, señora Vega», saludó nerviosamente el guardia. «No esperábamos verla tan pronto después de lo sucedido». «Hay asuntos urgentes que atender, Ramiro», respondió ella, dirigiéndose directamente al elevador privado que la llevaría al piso 30. En la sala de juntas, ya la esperaban los 3 cuñados de Elena, Gustavo, Eduardo y Rafael Monterreal, quienes controlaban la empresa fundada por su difunto suegro. «Elena, esto es completamente irregular», protestó Gustavo, el mayor. «El testamento aún no se ha leído. No tienes autoridad para convocar una reunión de consejo». Sin inmutarse, Elena colocó sobre la mesa un dispositivo USB. «Les recomiendo que vean esto antes de cuestionarme». La pantalla mostró documentos financieros, transferencias millonarias a cuentas en Islas Caimán, y finalmente, una conversación grabada entre los 3 hermanos. «Mateo nunca debe enterarse de esto. Si descubre que hemos desviado fondos, nos hundirá a todos». La grabación continuaba con algo que heló la sangre de los presentes. «El accidente debe parecer natural. Después, controlaremos todo». Elena detuvo el video. «Mi esposo no murió en un accidente», dijo con voz helada. «Y ahora tengo el control del 30% de las acciones. Esto es lo que va a suceder. O me entregan el control total de la empresa en 90 días, o estas pruebas llegarán a la fiscalía, la prensa, y cada inversionista del grupo. Ustedes deciden, queridos cuñados». Si alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que las personas en quienes más confiabas te han traicionado de la forma más brutal, esta historia te llevará al interior de una venganza meticulosamente planeada por una mujer que lo perdió todo y no tiene nada más que perder, excepto quizás su propia alma en el proceso de hacer justicia. Para el México empresarial, los Monterreal representaban el prototipo de éxito familiar. 3 generaciones de emprendedores que habían transformado un modesto negocio textil en Monterrey en un conglomerado diversificado con presencia en toda Latinoamérica. Sus rostros aparecían regularmente en revistas de negocios, y sus donativos a causas benéficas les habían ganado una reputación de filantropía que complementaba perfectamente su imagen corporativa. Don Ernesto Monterreal, el patriarca fundador, había establecido el grupo en los años 60 con una visión clara: crear un legado familiar donde sus descendientes continuaran su obra. Cuando falleció 10 años atrás, dejó el control de la empresa dividido entre sus 4 hijos varones: Gustavo, Eduardo, Rafael y Mateo. De los 4 hermanos, Mateo era considerado el más brillante, pero también el más idealista. Ingeniero por el Tecnológico de Monterrey con un MBA de Stanford, había implementado prácticas de transparencia y responsabilidad social que aumentaron significativamente el valor y reputación del grupo. Sin embargo, su visión progresista frecuentemente chocaba con los métodos más tradicionales, y en ocasiones cuestionables, de sus hermanos mayores. Elena Vega había entrado en la vida de Mateo como una tormenta inesperada. A diferencia de las esposas de sus hermanos, provenientes de familias adineradas con apellidos reconocidos, Elena venía de un origen modesto en Oaxaca. Había construido su propio camino hasta convertirse en una respetada abogada corporativa, especializada precisamente en gobernanza empresarial y ética financiera. Se conocieron durante un caso de adquisición donde representaban intereses opuestos. La atracción fue inmediata, aunque en un principio guardaron las distancias profesionales. 6 meses después de concluido el caso, que Elena ganó para su cliente, comenzaron a salir. Un año más tarde, para consternación de la familia Monterreal, anunciaron su compromiso. El matrimonio, celebrado 5 años atrás, nunca fue completamente aceptado por los hermanos Monterreal. Veían a Elena como una advenediza, posiblemente una cazafortunas que había capturado a su hermano menor. El hecho de que ella hubiera insistido en mantener su carrera independiente, rechazando integrarse a los negocios familiares o al círculo social de las esposas Monterreal, solo aumentó la desconfianza. Mateo, sin embargo, encontró en Elena una compañera ideal, inteligente, independiente y con valores alineados a los suyos. Juntos proyectaban una imagen de pareja moderna que contrastaba con el tradicionalismo del resto de la familia. No tenían hijos, algo que también generaba comentarios entre los Monterreal,
quienes valoraban la continuidad familiar por encima de casi todo. La muerte de Mateo había ocurrido de manera tan repentina como sospechosa. Un accidente en su yate durante un fin de semana en Acapulco, mientras Elena se encontraba en Ciudad de México cerrando un caso importante. Según el informe oficial, Mateo había salido solo a navegar y, aparentemente, había sufrido un percance que provocó su caída al mar. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por pescadores locales. Para el mundo exterior, fue una tragedia inesperada. Para Elena, desde el primer momento, algo no encajaba. Mateo era un navegante experimentado, extremadamente cuidadoso con las medidas de seguridad. Además, le había mencionado por teléfono, la noche anterior al accidente, que estaba preocupado por ciertos descubrimientos inquietantes en las finanzas del grupo, algo que esperaba discutir con ella a su regreso. El funeral de Mateo había sido un espectáculo de poder y conexiones. Los tres hermanos Monterreal orquestaron una ceremonia imponente, con la presencia de políticos, empresarios y figuras mediáticas. Elena, contenida y digna en su dolor, observó con atención cada detalle, cada interacción, cada palabra pronunciada. Mientras el féretro descendía a tierra, había tomado una decisión: no descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar a quien tuviera que enfrentar. Lo que los hermanos Monterreal no sabían era que Elena no era simplemente una abogada brillante, sino que antes de estudiar Derecho había trabajado 5 años en una firma de investigación financiera forense. Conocía exactamente dónde y cómo buscar irregularidades, especialmente en estructuras corporativas complejas como Grupo Monterreal. Durante los 3 días posteriores al funeral, mientras el resto de la familia esperaba que se sumiera en el duelo, Elena había movilizado discretamente a antiguos colegas y contactos. Utilizando accesos que Mateo le había proporcionado, y algunos que había obtenido por métodos menos convencionales, comenzó a reconstruir el rompecabezas financiero del grupo. Lo que descubrió fue impactante. Durante los últimos 2 años, aproximadamente $200 millones habían sido desviados mediante un complejo esquema de sobrefacturación y empresas fantasma. El dinero terminaba en cuentas offshore controladas indirectamente por los 3 hermanos Monterreal. Mateo, como director financiero del grupo, eventualmente habría descubierto estas irregularidades. Pero lo más perturbador vino de una fuente inesperada. Javier Saldívar, asistente personal de Mateo y amigo desde la universidad, le entregó un dispositivo de grabación que su esposo había escondido en su oficina semanas antes de su muerte. En él se registraron varias conversaciones entre los hermanos Monterreal, incluyendo una particularmente escalofriante donde discutían la necesidad de solucionar el problema Mateo de manera definitiva. Armada con estas pruebas, Elena había convocado la reunión que marcaba el inicio de su venganza. La reacción de los hermanos Monterreal ante las evidencias presentadas confirmó sus sospechas. Ninguno negó explícitamente su participación, en cambio, intentaron inmediatamente negociar su silencio. «Piensa en lo que estás haciendo, Elena», advirtió Gustavo, el mayor y presidente del grupo, una vez recuperado del shock inicial. «Somos una de las familias más poderosas de México. Tenemos conexiones en todos los niveles». «Lo he pensado detenidamente», respondió ella con calma. «Por eso les estoy dando una opción. Entréguenme el control total del grupo, o enfrentarán las consecuencias legales y públicas de sus acciones». «¿Y qué garantía tenemos de que, una vez con el control, no presentarás de todas formas estas acusaciones?», preguntó Eduardo, siempre el estratega. «Ninguna», admitió Elena. «Tendrán que confiar en mi palabra, así como Mateo confió en ustedes como sus hermanos». El silencio que siguió era la calma antes de una tormenta que cambiaría para siempre el destino de los Monterreal. Los días siguientes marcaron el inicio de una guerra empresarial y familiar sin precedentes. Los hermanos Monterreal, recuperados de la sorpresa inicial, desplegaron todo su arsenal para contrarrestar la amenaza de Elena. Su primera estrategia fue intentar invalidar el testamento de Mateo. Contrataron a prestigiosos abogados para argumentar que las acciones heredadas a Elena deberían integrarse al fideicomiso familiar según un acuerdo que todos los hermanos habían firmado años atrás. Simultáneamente, iniciaron una campaña de desprestigio sutil pero efectiva: rumores sobre problemas matrimoniales, insinuaciones sobre posibles amantes, dudas sobre la salud mental de Elena tras el traumático evento. Elena, anticipando estos movimientos,
había preparado cuidadosamente su defensa. El testamento de Mateo estaba blindado legalmente, y ella había asegurado testimonios claves sobre la felicidad de su matrimonio. Pero su contragolpe fue mucho más sofisticado que simplemente defenderse. Mientras aparentaba estar ocupada en batallas legales por el testamento, Elena ejecutaba discretamente la primera fase de su plan: asegurar aliados estratégicos dentro y fuera del grupo. Comenzó con Laura Méndez, directora de auditoría interna y antigua protegida de Mateo, quien ya sospechaba de las irregularidades pero temía enfrentar sola a los poderosos hermanos. También contactó a Carlos Vidal, miembro independiente del Consejo de Administración con una reputación intachable, mostrándole evidencias suficientes para ganar su apoyo sin revelar completamente su estrategia. Externamente, Elena estableció comunicación con Martín Herrera, un periodista de investigación que llevaba años intentando descubrir irregularidades en los grandes grupos empresariales mexicanos. No le entregó pruebas concretas, pero le proporcionó suficientes pistas para que comenzara a investigar ciertas operaciones específicas de Grupo Monterreal. El siguiente paso fue más arriesgado: contactar directamente a inversionistas minoritarios clave, especialmente fondos internacionales con estrictas políticas éticas. Sin acusar directamente a los Monterreal, expresó preocupaciones sobre la gobernanza corporativa, y sugirió que importantes revelaciones podrían surgir próximamente. Esta táctica creó nerviosismo entre accionistas que habían invertido atraídos por la aparente solidez ética del grupo durante la gestión de Mateo. A los 15 días de iniciada su ofensiva, Elena enfrentó el contraataque más personal. Rafael Monterreal, el hermano menor y quien había sido más cercano a Mateo, solicitó una reunión privada. Se encontraron en un discreto restaurante de Polanco. Rafael, visiblemente incómodo, fue directo al punto: no participé en lo que le sucedió a los fondos ni a Mateo. Cuando descubrí lo que planeaban, intenté advertirle, pero era demasiado tarde. ¿Esperas que crea que no estabas involucrado cuando tu firma aparece en varios de los documentos?, respondió Elena fríamente. Muchos documentos en esta familia se firman con prisa, confiando en la palabra de tus hermanos, explicó Rafael con amargura. Un error que no volveré a cometer. Rafael le ofreció un trato. Él le proporcionaría información interna sobre las operaciones más cuestionables y testificaría si fuera necesario, a cambio de inmunidad y de mantener una participación minoritaria en el grupo una vez que ella tomara el control. Elena estudió su rostro, buscando signos de engaño. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque amaba a mi hermano, respondió Rafael con voz quebrada. Y porque tengo un hijo de 12 años que merece saber que su padre intentó hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Este giro inesperado proporcionó a Elena acceso a información aún más detallada sobre las operaciones fraudulentas, pero también introdujo un elemento que no había contemplado en su plan de venganza: la posibilidad de que no todos los Monterreal fueran igualmente culpables. Mientras tanto, Gustavo y Eduardo intensificaron sus esfuerzos. Contactaron a antiguos clientes del bufete donde Elena trabajaba, buscando posibles conflictos de interés o actuaciones cuestionables. Presionaron a bancos para revisar líneas de crédito personales y profesionales vinculadas a ella. Incluso llegaron a contratar investigadores privados para seguir sus movimientos, esperando encontrar algo que pudiera comprometer su credibilidad. Su golpe más audaz vino a través de Sergio Landeros, actual secretario de Economía y antiguo socio de negocios de los Monterreal. Utilizando esta conexión, consiguieron que autoridades fiscales iniciaran una revisión rutinaria de las finanzas personales de Elena y del bufete donde trabajaba. Elena, sin embargo, había vivido y trabajado siempre con impecable transparencia, anticipando que algún día sus acciones profesionales podrían ser escrutadas debido a casos sensibles que manejaba. Esta precaución ahora le servía como escudo contra las tácticas intimidatorias de sus cuñados. A los 30 días del inicio del conflicto, la situación comenzó a complicarse para los hermanos Monterreal. El periodista Martín Herrera publicó el primero de una serie de artículos titulados Imperios de Arena, donde cuestionaba ciertas operaciones de Grupo Monterreal sin hacer acusaciones directas. Simultáneamente, varios fondos internacionales solicitaron formalmente aclaraciones sobre estas mismas operaciones, amenazando con reconsiderar sus inversiones. En el frente interno, Laura Méndez, la auditora, había comenzado discretamente a asegurar documentación original y copias de seguridad de sistemas informáticos que evidenciaban las transferencias irregulares,
anticipándose a cualquier intento de destrucción de pruebas. La presión aumentó cuando Carlos Vidal convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para analizar preocupaciones sobre cumplimiento normativo y mejores prácticas de gobierno corporativo. Era una señal clara. Ya no se trataba solo de Elena contra los hermanos Monterreal. Otros actores clave comenzaban a cuestionar la situación. Fue entonces cuando Gustavo Monterreal, siempre el más agresivo de los hermanos, cometió un error fatal. Intentó sobornar a Laura Méndez para que modificara ciertos registros de auditoría. Lo que ignoraba era que el encuentro estaba siendo grabado como parte de la estrategia de Elena. Esta evidencia de obstrucción deliberada se sumaba al creciente expediente que Elena construía meticulosamente. Ahora tenía pruebas no solo del fraude original y de la conspiración contra Mateo, sino también de los intentos actuales por encubrir estos crímenes. A los 45 días, cuando se cumplía exactamente la mitad del plazo establecido, Elena solicitó una nueva reunión con los 3 hermanos Monterreal. Esta vez, el escenario era la casa que había compartido con Mateo, un espacio neutral pero cargado de significado emocional. La situación ha cambiado, anunció sin preámbulos. Ya no solicito el control total del grupo. En lugar de eso, propongo que Rafael mantenga una participación del 20%. Yo conservaré el 30% heredado de Mateo, y ustedes dos, Gustavo y Eduardo, podrán conservar un 25% cada uno. Los hermanos mayores intercambiaron miradas de sorpresa e incredulidad. ¿Por qué este cambio repentino?, preguntó Eduardo, siempre suspicaz. Porque he confirmado que Rafael no participó directamente en el asesinato de Mateo, aunque fue cómplice por omisión en los fraudes previos, respondió Elena con calculada franqueza. Y porque esta distribución refleja mejor lo que Mateo hubiera querido para la empresa que lleva el apellido de su familia. Es una trampa, intervino Gustavo. Una vez que aceptemos esta redistribución, usarás las pruebas contra nosotros de todas formas. Elena sonrió ligeramente. Les ofrezco un acuerdo legal vinculante, la redistribución de acciones a cambio de mi silencio permanente sobre los eventos pasados. Pero con una condición innegociable. Ustedes dos deben retirarse de la gestión diaria. Pueden mantener sus títulos y asientos en el consejo, pero las decisiones operativas quedarán en manos de un equipo profesional independiente. Era una oferta que transformaba su venganza original en algo más complejo, no la destrucción total de los Monterreal, sino una reestructuración que preservaría el legado empresarial mientras castigaba a los verdaderos culpables limitando su poder. ¿Y si nos negamos?, preguntó Gustavo. Entonces, en 45 días, cuando se cumpla el plazo original, todas las pruebas serán presentadas simultáneamente ante autoridades, medios y accionistas, respondió Elena. Ustedes irán a prisión, el grupo colapsará, y miles de empleados inocentes pagarán el precio de sus acciones. La propuesta quedó sobre la mesa. Elena les dio 48 horas para decidir. Esas 48 horas fueron un torbellino de actividad tras bastidores. Los hermanos Monterreal consultaron abogados, evaluaron vulnerabilidades, consideraron opciones desesperadas. Rafael, ahora abiertamente separado de sus hermanos mayores, trabajaba con Elena en los detalles de la transición propuesta. Finalmente, acorralados por las evidencias acumuladas y la creciente presión de accionistas e investigaciones periodísticas, Gustavo y Eduardo aceptaron los términos. No por arrepentimiento o justicia, sino por pragmatismo. Era la única salida que les permitiría conservar parte de su fortuna y evitar la cárcel. El acuerdo se formalizó discretamente, con cláusulas de confidencialidad y consecuencias severas en caso de incumplimiento. Para el mundo exterior, se anunció simplemente como una reestructuración corporativa para honrar el legado de Mateo Monterreal, presentando a Elena como la viuda que, en lugar de alejarse tras la tragedia, asumía la responsabilidad de continuar la visión de su esposo. Durante los meses siguientes, Elena implementó cambios profundos en Grupo Monterreal. Trabajando estrechamente con Laura Méndez y un equipo renovado, estableció controles financieros rigurosos, prácticas de transparencia sin precedentes y un nuevo código de ética corporativa. Rafael, en un proceso personal de redención, se convirtió en el principal impulsor de iniciativas de responsabilidad social genuina, no como estrategia de imagen sino como compromiso real con las comunidades donde operaban. Gustavo y Eduardo, como estaba acordado, mantenían sus títulos y aparecían en eventos públicos,
pero su influencia real se había desvanecido. Para su sorpresa, los resultados financieros del grupo comenzaron a mejorar bajo el nuevo liderazgo. La transparencia renovada atrajo inversores de mayor calidad, y las prácticas éticas abrieron mercados internacionales previamente escépticos. Un año después de la muerte de Matteo, Elena organizó un evento para inaugurar la Fundación Matteo Monterreal, dedicada a promover la ética empresarial y apoyar a emprendedores jóvenes con proyectos de impacto social. En su discurso, habló por primera vez públicamente sobre su proceso personal. Cuando perdí a Matteo, mi primer impulso fue buscar justicia a cualquier precio, confesó ante un auditorio lleno de empresarios, políticos y medios. Con el tiempo, comprendí que la verdadera justicia no es destruir, sino construir algo mejor sobre las ruinas de lo que se ha perdido. Matteo creía en el potencial de esta empresa para generar valor más allá de lo económico. Hoy honramos esa visión. Entre los asistentes, Gustavo y Eduardo aplaudían mecánicamente, atrapados en la jaula dorada que Elena había diseñado para ellos, rodeados de riqueza pero despojados de poder real, obligados a presenciar cómo la empresa que intentaron controlar mediante el crimen se transformaba en un modelo de lo que su hermano siempre había soñado. Para Elena, la venganza había evolucionado de un acto de destrucción a uno de transformación. El dolor por la pérdida de Matteo nunca desaparecería completamente, pero había encontrado un propósito que trascendía el castigo: crear el legado que su esposo merecía, uno basado en los valores que ambos compartían. Esa noche, después del evento, visitó sola la tumba de Matteo por primera vez desde el funeral. Bajo la luz de la luna, colocó una sola rosa blanca sobre la lápida. «Lo logramos, amor», susurró. «No de la forma que imaginé inicialmente, pero quizás de la manera que tú habrías elegido. Justicia, pero también redención. Castigo, pero también oportunidad. Tus hermanos nunca irán a prisión, pero vivirán atrapados en el recordatorio constante de sus acciones». Mientras se alejaba del cementerio, Elena reflexionó sobre el viaje que había emprendido desde aquella mañana en que entró a la sala de juntas de Grupo Monterreal con sed de venganza. Había descubierto algo que muchos en su posición nunca comprenden, que la verdadera justicia rara vez se encuentra en la destrucción total del enemigo, sino en la transformación del mal en algo que beneficia a muchos más allá de la satisfacción personal. Los hermanos culpables seguían siendo ricos, pero habían perdido lo que más valoraban: el poder y el control. Rafael tenía una oportunidad de redención, aunque viviría siempre con el peso de no haber actuado a tiempo para salvar a su hermano. Y Elena había honrado la memoria de Matteo no solo exponiendo la verdad, sino construyendo sobre ella un legado que impactaría positivamente a miles de personas. ¿Era esto venganza? Quizás no en el sentido tradicional y visceral de la palabra. Pero en un nivel más profundo y duradero, representaba el triunfo definitivo de los valores de Matteo, y ahora de Elena, sobre la codicia y crueldad que habían provocado su muerte. La viuda empresaria había obtenido no solo justicia, sino algo mucho más valioso: la oportunidad de redefinir el significado mismo de la victoria. Si esta historia sobre venganza, justicia y redención empresarial te impactó, no olvides darle like al video y suscribirte para recibir más relatos sobre las complejas dinámicas de poder y familia en los grandes imperios mexicanos. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al optar por transformar en lugar de destruir? ¿O habrías preferido un castigo más directo para los hermanos culpables? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos si conoces casos reales donde la justicia haya llegado de formas inesperadas y transformadoras.